¿Alguna vez les ha pasado que están perdidos buscando una calle y alguien intenta ayudarlos y les dice: sí, está a 2 cuadras, vas por la derecha, luego a la izquierda, de ahí para abajo, y pasando el semáforo, ahí está? Y claro, seguro la mayoría puso cara de haberlo entendido todo a la perfección, pero en el fondo estaban más perdidos que antes. O tal vez escucharon alguna vez a alguien decir: no tengo idea en dónde estoy, o no tengo norte, o incluso el famoso ubícate. Como si estar desubicados o no saber dónde estamos no fuera ya suficientemente malo, y a veces hasta peligroso. Bueno, dependiendo de dónde estemos perdidos, puede que no sea tan malo. Perdernos en una calle o una carretera no es un gran problema, ya que suelen haber flechas o señales con indicaciones de los lugares más cercanos. Pero, ¿qué pasaría si estamos en un bote y nos perdemos en medio del mar? Ahí no hay flechas ni carteles. Y tampoco en el cielo. Ahí tampoco hay señales ni flechas que nos digan por dónde ir. ¿O sí? ¿Cómo hacemos en esos casos? ¿Cómo han hecho a lo largo de la historia y hasta hoy los pilotos y navegantes para no perderse? Bueno, si quieren saber más de este tema, quédense con nosotros y descubriremos un poco más sobre la ciencia de la navegación. Empezamos. Todos hemos jugado con barcos y aviones de papel o carros de juguete alguna vez en nuestra vida. Y aunque los vehículos y medios de transporte sean entretenidos, para algunas personas pueden ser algo bastante más serio. Por ejemplo, ir de un lugar a otro en distancias cercanas es simple, pero recorrer distancias largas requiere mayor conocimiento. Por eso existe el GPS, un sistema de posicionamiento global, que con la ayuda de los satélites determina las coordenadas de los objetos, vehículos o personas en toda la Tierra. Este recién fue utilizado en los 90s, pero hoy en día la mayoría de nosotros tiene acceso al GPS vía nuestros celulares. Pero, ¿qué pasaba antes de los celulares? ¿Cómo hacían las personas para cruzar largas distancias, como por ejemplo los desiertos o los océanos? O peor aún, ¿cómo hacían los barcos para trasladarse hace cientos de años? ¿O cómo los pilotos de aviones cruzaban continentes enteros? Sin toda la tecnología actual, ¿cómo creen que funcionaba la navegación? La navegación es el conjunto de técnicas que se usan para determinar la posición de una nave y que permite trasladarse de un punto a otro. Cientos de años atrás, antes de Cristóbal Colón y la ola colonizadora europea, los polinesios fueron los primeros en basarse en la observación de las estrellas, el clima y la longitud de las olas para hallar el camino de una isla a otra. En el siglo IX, el descubridor de Islandia, Hrafnar Flóki, llevaba cuervos enjaulados en su barco. Cuando pensaba que estaban cerca a tierra, soltaba un cuervo. Si este volaba alrededor del barco, significaba que no había tierra cerca. Pero si se iba en alguna dirección, lo seguía. Para el siglo XVII, con un buen clima, los europeos podían determinar la latitud de un lugar, pero no la longitud. Y para poder identificar correctamente su posición en la Tierra, necesitaban de ambos. Por eso, en 1760, y gracias a una recompensa ofrecida por varios reinos, John Harrison inventó el cronómetro marino para determinar la longitud. Cuando recién se crearon los aviones, no existía algo que guiara a los pilotos en su ruta, y estos tenían que volar mirando fuera de la ventana en busca de puntos de referencia visuales o mediante el uso de mapas de carreteras. No fue sino hasta septiembre de 1929 cuando el teniente del ejército James H. Doolittle se convirtió en el primer piloto en utilizar solo la guía de instrumentos de aeronaves
para despegar, volar un rumbo fijo y aterrizar. Como vieron, nuestros antepasados no la tuvieron nada fácil. En cambio, nosotros no necesitamos enjaular cuervos o usar reflectores. Ahora, solo encendemos el GPS del celular u otro dispositivo y listo. Pero es curioso porque hablamos mucho del GPS, pero ¿acaso sabemos lo que es? ¿Cómo es que el GPS sabe cuál es la ruta más rápida de mi casa al trabajo? Mejor dejemos que un experto nos explique. Hola, mi nombre es Jaime Tinco, soy especialista en GPS. Un GPS son siglas que significan en español Sistema de Posicionamiento Global. Es una constelación de 24 satélites propiedad de los Estados Unidos que fue desarrollado en los años o en la década de 1970 con fines estrictamente militares. Posteriormente, a partir de 1980, el uso ya se diversifica para uso civil. Bueno, un sistema GPS, como ya dijimos, consta de 24 satélites que está a un poco más de 20.000 kilómetros de altura y requiere de un receptor GPS para poder establecer comunicación y a través de una serie de cálculos muy complejos se determina la ubicación geográfica, ¿no? Y bueno, esto se puede utilizar desde dispositivos pequeños para uso doméstico, como celulares, GPS para mascotas, hasta GPS para aviones o embarcaciones, o fines militares inclusive. Además del GPS, hay otros sistemas en el mundo, que son 4 básicamente los más conocidos, ¿no? El GPS como tal, el GLONASS, que es de fabricación rusa, Galileo, de la Unión Europea, y el Beidou, que es de fabricación china. Bueno, todos utilizan el mismo sistema de satélites. En el caso del GPS tiene 24, en los otros sistemas tienen menos, 18, 16, y están todavía en vías de desarrollo. Orientado actualmente a zonas específicas como el caso de Rusia, que es solamente para Rusia, y China, igual para China. Bueno, todos los dispositivos GPS para uso comercial tienen un margen de error de 8 a 10 metros. En algunos casos hasta un poco más, dependiendo de las condiciones geográficas, de las condiciones climatológicas inclusive. A diferencia del GPS diferencial, que es mucho más preciso porque tiene un margen de error hasta de centímetros. Son utilizados estos con fines de ingeniería, por ejemplo, o en los aeropuertos. Para ello se apoya con una base en la tierra que ayuda a que la precisión sea más exacta. Bueno, en el Perú el uso del GPS creo que se va desarrollando cada vez más, no solamente para localización de objetos o vehículos, que actualmente es lo que mayor uso se le da, sino que también se están desarrollando aplicativos para uso social, ¿no? Ubicación de personas adultos mayores, ¿no? Con problemas de Alzheimer, por ejemplo, niños, mascotas, para localizar accidentes o cualquier emergencia que se presente, ¿no? Yo creo que ese es el futuro que nosotros esperamos para el Perú. Bueno, lo que tenemos aquí enfrente son dispositivos de GPS rastreadores utilizados básicamente para localización de vehículos. Los GPS podemos clasificar hasta en dos tipos, que son navegadores y rastreadores. En el caso de los dispositivos GPS navegadores, son utilizados básicamente para localizarse en el mismo display, como en el caso de los vehículos que utilizan los choferes para ubicar las calles, etc. Los rastreadores utilizamos para poder ubicar un vehículo, porque generalmente va escondido en el vehículo, e incluso en los celulares, ¿no? Ya que para poder determinar la ubicación geográfica necesitamos un chip con un plan de datos. Un chip como este, cualquier operador, con un plan de datos que nos va a permitir llevar la información del dispositivo GPS hacia una plataforma. La tecnología del GPS es bastante precisa. O sea, son recontraconfiables. Aunque quizás no suceda lo mismo con el GPS de nuestros celulares. Porque, por ejemplo,
La precisión de este es de 4.9 metros, lo cual quiere decir que podría fallar por 4.9 metros, que en realidad no es muy grave, a menos que estemos cerca a un acantilado en una noche muy oscura y no podamos ver absolutamente nada. Aún así, en condiciones normales sigue siendo confiable. Y en el siguiente bloque seguiremos aprendiendo sobre navegación, específicamente sobre la navegación aérea. Volvemos. Estamos de vuelta y quería contarles que antes del GPS existieron otros instrumentos de navegación, como por ejemplo el cuadrante, que se usaba para determinar la latitud, al igual que la brújula y la ballestina. También se usaba el astrolabio para determinar la latitud y la hora. Después, el reloj de arena y el reloj de agua eran usados para determinar el tiempo de navegación y finalmente la corredera servía para medir la velocidad. Aún no existían los aviones, por eso todo eso se utilizaba en la navegación marítima. Muchos años después, cuando los instrumentos se modernizaron, gracias a la ciencia y la tecnología, se crearon distintos dispositivos, tanto para navegar por mar como por aire. Veamos cómo funcionaban estos instrumentos en los vuelos de los grandes aviones aquí en Perú. Hola, mi nombre es Halfdan Breiner y soy piloto instructor. Hola, mi nombre es Sebastián Albitis y soy piloto comercial. En una cabina de avión encuentras tres grupos de instrumentos: los de control de aeronave, los de navegación y los de motor. Los de control de aeronave te dicen cómo estás volando o cómo debes volar. Son 6. Tienes el velocímetro, el indicador de actitud, el altímetro, el indicador de velocidad vertical, el de rumbo y el coordinador de viraje. Los instrumentos de motor, bueno, son los instrumentos que te ayudan a monitorear el rendimiento del motor, ¿no? Si todo está yendo de acuerdo a cómo debe ir, ¿no? Y los de navegación, que te dan orientación y te ayudan a poder llegar a tu destino. Tenemos los instrumentos del control del avión que están en la pantalla izquierda. Ahí es donde podemos observar nuestra velocidad, ahora marcando en 0. En el medio tenemos nuestro indicador de actitud que nos dice si el avión está con la nariz arriba, abajo o las alas inclinadas hacia la derecha o la izquierda. A la derecha esos números serían los altímetros y en la parte de abajo tenemos el indicador de rumbo. Y este está junto con un BOR que nos ayudaría para orientarnos en condiciones de baja visibilidad. En el lado izquierdo, los tres que ves son nuestros instrumentos de stand-by en caso fallaran los principales. En el lado derecho, en la pantalla grande, en el extremo izquierdo, ves tus indicadores de motor, ¿no? Dándonos presión, temperatura, saber que todo está funcionando correctamente. Y la pantalla grande sería trabajo con el GPS para obtener nuestra posición con respecto a la superficie. Como sabemos, en la aviación, antes de encender, despegar, aterrizar, nosotros los pilotos tenemos que seguir una lista de chequeo siempre para saber que no olvidamos nada o que nada queda fuera del control de nosotros. Tenemos la lista de chequeo para el encendido de motor, después del encendido del motor, antes de despegar, después de despegar, antes de aterrizar, después de aterrizar. Eso hace que los switches o las manetas se encuentren en la posición correcta para cada fase de vuelo. Una carta de navegación sirve para que nosotros los pilotos podamos orientarnos sobre nuestra posición sobre la superficie. Tenemos dos tipos de navegaciones o vuelos travesías, como los conocemos, el visual y el instrumental. Para el instrumental tenemos unas cartas de salida en ruta y de llegada. Y esta es una carta de aproximación para poder llegar o aterrizar en nuestro puerto de destino. La diferencia es que en el vuelo instrumental nosotros volamos con visibilidad cero, reducida, sin usar referencias visuales. Y toda esta carta debemos aprender a leerla e interpretarla para poder llevarla
a los controles de vuelo y así ejecutarla de manera exitosa y poder aterrizar en el aeropuerto. Básicamente, para lo que es un vuelo visual, lo que nosotros utilizamos son cartas BFR de reglaje de vuelo visual, la cual nos va a ayudar a tener elevación de campo, obstáculos, ciudades, ríos, carreteras y otros aeropuertos. Cuando nosotros tenemos referencias visuales, nosotros podemos guiarnos en nuestro entorno para poder volar y poder ubicarnos en el espacio. La tecnología en la aviación va mejorando. Siempre hay avances tecnológicos y eso nos pone a nosotros los pilotos bajo la mira. Tenemos que estar siempre preparados, siempre en constante mejora, sobre todo para mantener una seguridad en los vuelos. Se estima que en el mundo hay más de 39.000 aviones y según recientes censos, casi 20.000 son para 100 o más pasajeros. También, según el informe, dentro de 20 años esta cifra será casi el doble. Imagínense, si estimamos que ahora existen unos 9.000 aeropuertos civiles, seguramente esta cifra también se duplicará. Solo el año pasado se realizaron 36.8 millones de vuelos a nivel mundial. Y según un radar especializado, en hora punta aérea pueden estar volando alrededor de 16.000 aviones al mismo tiempo. Imagínense, 16.000 aviones tratando de llegar a su destino sin problema. Y gracias a los aparatos de ahora, son capaces de superar la mayoría de problemas que encuentran en su recorrido. Pero antes, eso podía ser distinto. En 1983, el vuelo 007 de Korean Airlines, que iba de New York a Seúl, entró por error en el espacio aéreo soviético. Ese error le costó la vida a mucha gente, pues al ser considerado una violación del espacio aéreo, el avión fue derribado. Sin embargo, debido a ese accidente lamentable, Estados Unidos permitió que todo el mundo usara el sistema de GPS libremente. Es decir, si no hubiera ocurrido esa tragedia, quizás aún no podríamos usar el GPS con tanta libertad como ahora y andaríamos un poco más perdidos. Pero, ¿realmente qué haríamos sin el GPS? La mayoría de nosotros no sabe leer las constelaciones. Podemos recordar que el sol sale por el este y se pone en el oeste, pero el resto andamos perdidos. Por eso, siempre es bueno saber que podemos recurrir a la vieja y confiable brújula. Por eso, en el siguiente bloque hablaremos más sobre este básico sistema de orientación. Ya volvemos. En el programa de hoy aprendimos cómo nuestros antepasados usaban su experiencia para no perderse en el mar o en el aire. Conocimos cómo funciona el GPS y también vimos los instrumentos modernos de navegación que utilizan los aviones hoy en día. Además, conocimos qué tuvo que suceder en la historia para que podamos tener acceso a la tecnología del GPS. Y como no pude dejar de preguntarme ¿qué pasaría si no existiera el GPS? ¿O qué pasaría si de pronto los satélites de los que dependen dejaran de funcionar? O algo más simple, ¿qué pasaría si la batería del celular muere? Bueno, nos quedaríamos sin GPS. Y es ahí donde recurrimos a un instrumento clásico, la brújula. Pero para aprender a usar una brújula, es importante primero saber cómo funciona. ¿Y qué mejor forma de saber cómo funciona que haciendo nuestra propia brújula? Es mucho más simple de lo que se imaginan y se puede hacer con pocos elementos. Lo importante es saber algunos principios físicos bastante básicos. La brújula es un imán que se balancea libremente sobre un eje. ¿Ven la aguja indicando al norte? Pues esa aguja es el imán de la brújula. Ahora, ¿por qué siempre apunta al norte? ¿Acaso es por brujería? No, aunque de hecho los europeos pensaron que sí, que era por brujería, y por eso le pusieron ese nombre, brújula, diminutivo de bruja.
Lo cierto es que la lógica de una brújula se entiende gracias al magnetismo de la Tierra. Miren, la Tierra es como un imán gigante y por lo mismo tiene dos polos, uno positivo y uno negativo. Los imanes de polos iguales se repelen, pero los imanes de polos distintos se atraen. Entonces, el polo sur de la aguja siempre será atraído por el polo norte de la Tierra. Ahora, empecemos con nuestra brújula. Listo, ya tenemos los materiales para empezar a trabajar. Y lo que vamos a utilizar es un poco de agua, un recipiente, una cuchilla, pedazos de corcho que pueden cortar de cualquier tipo de corcho, una aguja e imanes. Ahora sí, vamos a empezar. El paso número 1 es cortar el corcho de esta forma con una cuchilla. Háganlo con mucho cuidado para que no se vayan a cortar. El segundo paso es imantar una de las puntas de la aguja. Y para eso vamos a coger la aguja con mucho cuidado, vamos a agarrar uno de los imanes y vamos a frotar la punta de la aguja en el imán. Vamos a hacer esto por un momento. Y cuando hayan imantado la punta de la aguja, vamos a coger el vaso de agua y lo vamos a echar en nuestro recipiente. Una vez que hayan puesto el agua, vamos a colocar uno de los corchos y encima nuestra aguja. No hay que tocarlo y esperar a que se quede completamente quieto. Listo, hemos terminado nuestro experimento y como se pueden dar cuenta, las dos brújulas coinciden e incluso coinciden con una tercera brújula que utiliza GPS. Entonces, nuestro experimento funciona a la perfección. Pero ojo, si pusiéramos el plato cerca de computadoras u otros aparatos que contengan imanes, esto podría afectar los campos magnéticos y la aguja señalaría a cualquier otro lugar. Así, hemos descubierto que con un instrumento tan simple como la brújula, sin importar el clima, podemos saber siempre hacia dónde está el norte. Espero que el capítulo de hoy nos haya hecho sentir un poco más ubicados y ya saben, no necesitamos enjaular cuervos o armar hogueras para navegar. Con un poco de tecnología, incluso no tan nueva, ya es suficiente. Nos vemos en el siguiente capítulo de Ciencia en Esencia.